Buenos días, soy Félix Santiago y me desempeño como jefe de trabajos prácticos de la cátedra B de Anatomía. Hoy voy a darles esta clase sobre el concepto del esqueleto apendicular, la rotación de los miembros, los huesos de la cintura escapular, brazo y antebrazo. Quería comenzar con una aclaración de que en la clase tal vez vean algunas imágenes de radiografías o de estudios por imágenes, y hay una específicamente que es patológica. No quiero que se sientan intimidados por eso, es sencillamente para ilustrar un punto que quería hacer sobre la clase, que no encontré imágenes representativas que me ayudaran, entonces usé esos estudios. No quiero que se sientan intimidados al respecto, no les presten demasiada atención. Entonces comenzamos. El concepto del esqueleto apendicular es la parte del esqueleto que incluye a los huesos de los miembros superiores e inferiores, así como los huesos que los conectan con el tronco, cintura escapular y cintura pélvica. Su función es de dar estructura a los miembros y garantizar la locomoción del cuerpo, ¿sí? O sea que son los miembros superiores que nos permiten interaccionar con el entorno, agarrar cosas, mover cosas, y los miembros inferiores que nos permiten mayoritariamente la locomoción, ¿sí? Comenzamos mencionando la cintura pelviana. Va a ser importante mencionar que está formada por un anillo óseo completo que está formado por el sacro hacia posterior y ambos consales hacia ambos laterales y hacia anterior. Los coxales están formados por una porción ilíaca, una porción pubiana y una porción isquiática, unidas en el centro por la cavidad cotiloidea, ¿sí? Pueden ver muy bien cómo la cavidad cotiloidea da el espacio para la inserción del fémur, ¿sí? Todo esto va a dar mucha resistencia porque es un anillo óseo completo, y esto es muy importante porque los miembros inferiores tienen que resistir, distribuir y permitir la locomoción con el peso total del cuerpo, pero sacrifica levemente la movilidad, porque si bien las articulaciones del miembro inferior son muy móviles en sí mismas, las de la cintura pelviana no lo son. Tenemos carillas planas tanto en el anclaje en la columna como en el anclaje intercoxal, entonces eso va a limitar relativamente su movilidad para permitir mayor resistencia. En cambio, en la cintura escapular tenemos lo opuesto. Vamos a ver que el único punto de anclaje va a ser el de la articulación cleidoesternal, de la clavícula con el esternón, ¿sí? Mientras que la escápula hacia posterior no tiene un análogo al sacro. Fíjense que se ve muy bien en la reconstrucción 3D cómo la escápula no se inserta en absoluto en el esqueleto óseo. Está únicamente anclada a través de su articulación con la clavícula y de esta con el esternón, ¿sí? Entonces, fíjense, en este gráfico queda mucho más claro cómo al tener una articulación entre el esternón y la clavícula, pero no tener una articulación ósea hacia posterior, la clavícula queda mucho más libre de lateralizarse, de bascularse, de elevarse, para dar mayor movilidad al miembro en conjunto, porque en este caso no solo se moviliza el húmero, que es segmentos de esfera exactamente igual que el fémur, tiene mucha movilidad, pero además se moviliza la escápula completa, lo que le va a dar un rango de movilidad mucho más prominente al miembro superior por encima del miembro inferior, ¿sí? Pero la contraparte que tenemos acá es que al tener más movilidad sacrificamos resistencia. Y para esto tenemos la imagen patológica acá abajo a la derecha, que fíjense cómo tenemos acá el esternón, la clavícula está en su posición anatómica normal, pero fíjense, debería continuarse perfectamente con el acromion. La clavícula se articula con el acromion. Y fíjense cómo tenemos un escalón, tenemos un salto entre la escápula y el acromion. Evidentemente perdieron la articulación estas estructuras. Nos queda la clavícula
en su posición natural, pero el hombro cae la escápula completa. Se mantiene relativamente en su lugar, ¿por qué? Porque está anclada por uniones musculares. Específicamente, la más importante van a ver que es la articulación muscular entre el subclavio y el serrato mayor. Una articulación muscular se llama cisarcosis y ya las van a estudiar más adelante, pero bueno, la cisarcosis en sí misma no puede mantener la escápula completa en su lugar, desciende levemente y nos queda la clavícula en su lugar original, y esto van a ver que lo van a mencionar como en tecla de piano, ¿sí? Porque va a sobresalir la clavícula por la piel del paciente y el hombro va a estar caído, ¿sí? Esto es solo una nota de color para que vean la importancia de conocer la anatomía y ver cómo, sabiendo cómo son las inserciones óseas de la cintura escapular, podemos predecir que pasen este tipo de cosas. Comenzamos entonces con el estudio metódico desde superior hacia inferior de las piezas óseas individuales que comprende el esqueleto del miembro superior, comenzando por la clavícula. La clavícula es un hueso plano, tiene muy poca altura, tiene ancho y tiene largo. Entonces, dos dimensiones priman por encima de una, eso ya lo vieron en generalidades óseas. Van a ver que la clavícula, lo primero que tenemos que hacer es podernos ubicar. Para ubicarnos vamos a tener que buscar en la cara que estemos viendo un surco, ¿sí? Entonces, si veo el surco, estoy viéndolo desde abajo. Si no veo el surco, estoy viéndolo desde arriba. Entonces, yo no veo ningún surco en la cara esta, entonces esta cara es superior. Tiene un borde anterior y un borde posterior. Un extremo y otro extremo. Entonces, esta cara es la cara superior. Ahora, los extremos. Fíjense que tienen un extremo más abultado, triangular, y un extremo más plano. El extremo abultado va a ser la carilla para el esternón, ¿sí? Mientras que el extremo plano va a ser la carilla para el acromion. Entonces esto es interno y esto es externo. Si lo estoy viendo desde arriba y esto es externo, esto es interno, lo último que me falta saber es qué queda para adelante y qué queda para atrás. Y para eso, ustedes pueden tocarse la clavícula a través de su piel, ¿sí? Anatomía de superficie se llama eso, y pueden comprobar que su clavícula está más convexa desde la piel hacia el esternón. Entonces, fíjense que la clavícula tiene dos curvaturas, tiene forma de citálica. La curvatura que se acerca más al esternón va a ser convexa hacia adelante, y la que se aleja más del esternón va a ser cóncava hacia adelante. Entonces, si esto es interno, esto queda para adelante y lo estamos viendo desde arriba, esta clavícula es derecha, ¿sí? Ya si vemos el canal, la estamos viendo desde abajo. Entonces, si esta extremidad es más abultada, la curvatura que va hacia anterior es adelante, esto es interno, esto va hacia adelante y lo estamos viendo desde abajo, esta es la misma clavícula derecha vista desde abajo, ¿sí? Fíjense que les mencionan varios reparos anatómicos, esos se van volviendo más fáciles de memorizar a medida que estudian otras partes de la materia. Por ejemplo, fíjense, la tuberosidad conoide, ustedes no lo saben todavía, pero hay un ligamento que se llama conoide. Entonces, está bueno que la lean ahora y la piensen. ¿Por qué? Porque anatomía se trata sobre ir creando capas sobre una misma estructura, ¿sí? Entonces, eventualmente vamos a tener la capacidad de relacionar hueso con ligamentos, con músculos y recordar todo mejor, ¿sí? Si ustedes intentan estudiar esto como si fuera lineal, donde un nodo tiene una línea que lo contacta con otro nodo de conocimiento, si ustedes pierden un nodo, pierden completamente la línea. Lo que ustedes tienen que intentar de hacer es una red, donde una porción del hueso se contacte con muchos conocimientos de ligamentos, de músculos, de arterias, de lo que corresponda, y a partir de eso
si tienen una red de conocimiento, ustedes pueden ingresar los conocimientos desde muchos puntos y eso genera una mucho mayor retención, ¿sí? Bien. Tenemos finalmente un estudio sistemático de las inserciones musculares. En este caso las vamos a mencionar todas porque son bastante fáciles, pero a medida que vayamos avanzando a los restantes huesos, vamos a mencionar cada vez menos. Fíjense, el surco que habíamos mencionado era el surco subclavio, debajo de la clavícula, entonces va a insertar al músculo subclavio. Después hay otros 4 músculos que van a depender de los bordes, ¿sí? Entonces fíjense, de vuelta, la extremidad interna es la abultada, el borde anterior es el que tiene la convexidad y no tiene surco, así que lo vemos desde arriba, esta es derecha, esta también es derecha. Y vamos a ver, en el borde anterior hacia afuera está el deltoides. En el posterior hacia afuera el trapecio. En el posterior hacia adentro el esternocleidomastoideo y en el anterior hacia adentro el pectoral mayor. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo el esternocleidomastoideo, que es un músculo, lo pueden pensar desde muchos puntos y la verdad que es muy lógico dónde está la inserción. Fíjense que tiene que ser esternocleido del esternón y de la clavícula, o sea que va a estar cerca de la inserción de la clavícula con el esternón. Y tiene mucho sentido que se ve mucho más desde arriba que desde abajo, porque la tercera inserción es de la mastoides. Entonces quiere ir desde el esternón y la clavícula hacia la mastoides, que queda en el temporal, en el cráneo, ¿sí? Entonces fíjense que si razonan, es re fácil acordarse dónde está el esternocleidomastoideo, ¿sí? Bien, continuamos entonces hacia la escápula, que va a ser otro hueso plano. En este caso, uno de morfología triangular, va a ser muy alta, va a ser muy ancha, va a tener poco espesor, ¿sí? Va a tener 3 ángulos, uno superior y externo, uno superior e interno, uno inferior y 3 bordes, superior, externo o axilar, interno, interno o espinal, ¿sí? Bien, para empezar, para ubicarnos, lo más fácil es basarnos en el ángulo superior y externo, que es el que, fíjense que tiene las grandes apófisis, tiene a la coracoides y al acromion, coracoides y acromion. Las estamos viendo groseramente desde anterior, así que es muy fácil ubicarse en base a esto. Esto es superior y externo, buenísimo. Lo único que nos falta ver es si lo estamos viendo desde adelante o desde atrás. En este caso hay una única superficie, ¿sí? Una única fosa, entonces esta es la fosa subescapular, lo estamos viendo desde adelante. Entonces, si lo estoy viendo desde adelante y esto es superior y externo, esta escápula es derecha. Bien, en los ángulos inferior y superior e interno no va a haber gran cosa para mencionar, a lo sumo van a prestar alguna inserción muscular. Lo mismo para el borde espinal. Presta inserciones musculares, nada muy importante. En el borde superior sí vamos a mencionar la escotadura coracoidea que va a dar paso a estructuras nobles, o sea, vena, arteria, nervio, ¿sí? Y sí, llegando a lo que es el ángulo superoexterno, vamos a tener a la apófisis coracoide, reparo óseo grosero, muy grande, que está un cachito hacia abajo y más hacia adelante que el acromion, que la pasa por arriba, ¿sí? Dense cuenta que eso es muy obvio, porque ustedes se pueden tocar desde arriba la clavícula que se continúa con el acromion, pero tocarse la coracoides es más difícil porque está más profunda dentro del hombro. Entonces, la coracoides se dan cuenta acá que se queda más hacia inferior y más hacia adentro, ¿sí? Bien, y finalmente la cavidad glenoidea, que va a ser, como ya mencionamos, segmentos de esferas, lo cual le va a dar mucha movilidad al húmero, pero bueno, se queda media corta la esfera para lo que es la cabeza del húmero, por eso van a ver después en articulaciones que va a necesitar una ayuda para complementar su superficie articular. Bien, medio que esto es lo que podemos ver desde anterior, vamos a ver que tiene también la fosa subescapular algunas
líneas de inserción muscular para el músculo subescapular y no mucho más que eso. Ya si pasamos hacia posterior, vamos a ver que el reparo óseo más importante, más grosero, va a ser la espina de la escápula, que se continúa con el acromion. Va a diferir un poco la descripción, pero hay veces que pueden decir, por ejemplo, acá, en la unión entre el tercio superior y los 2 tercios inferiores, pero acá, en esta escápula real, pareciera que es más bien el cuarto superior con los 3 cuartos inferiores, así que puede variar levemente. Aparece este reparo óseo que es plano, es una protrusión ósea importante, y van a ver que surge desde interno y se dirige hacia externo, desde inferior y se dirige hacia superior, y desde atrás y se dirige hacia adelante, que es la espina de la escápula, y va a culminar en el acromion, que se va a continuar hacia adelante con la clavícula. Volviendo al punto de ubicar al hueso, si esto va desde abajo hacia arriba, desde adentro hacia afuera y desde atrás adelante, no necesito nada más que la escápula para decir esta es una escápula derecha. ¿Sí? Bien. Es un reparo óseo tan importante que nos va a dividir a la cara convexa de la escápula en 2 fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, que va a dar obviamente inserción a los músculos que se llaman igual. ¿Sí? No mucho más para mencionar de la cara posterior. Pasamos a lo que sería el borde interno, que es el más complejo, que va a tener a la cavidad glenoidea en el centro, va a tener hacia arriba un tubérculo supraglenoideo y hacia abajo un tubérculo infraglenoideo o subglenoideo, que van a prestar inserciones respectivamente a la cara larga del bíceps, el de arriba, y a la porción larga del tríceps, la de abajo. Y bueno, después va a tener un borde que también va a prestar inserciones musculares. De vuelta, si quieren pueden pausar acá y ver las distintas inserciones musculares del hueso. A muchas ya las mencionamos, pero me parece más útil, si quieren pausen y véanlas tranquilos, me parece más útil progresar a algo que les va a enseñar una forma de pensar, que es pensar las inserciones óseas no con una porción del esqueleto, sino con el esqueleto articulado. ¿Sí? En vez de centrarnos únicamente en la escápula, es más fácil pensar si ponemos la cintura escapular en conjunto y ver las mismas inserciones donde las vemos. Fíjense, tenemos la espina de la escápula que tiene un labio superior y un labio inferior. El superior se continúa con el labio interno del acromion y el inferior se continúa con el labio externo del acromion. El labio interno del acromion se va a continuar con el borde posterior de la clavícula y el externo del acromion se va a continuar con el anterior de la clavícula. Entonces fíjense que acá articulan el acromion con la clavícula. Y si le prestan atención, van a ver cómo el trapecio se inserta en el labio superior de la espina de la escápula, el labio interno del acromion y el borde posterior y externo de la clavícula, ¿sí? Entonces fíjense que cuando lo ven en conjunto, en vez de mencionar cosas, lo que van a estar viendo es que se está insertando en el reborde interno de las estructuras óseas que marcan al hueco supraclavicular. Y cuando ustedes se ven el trapecio en ustedes mismos o en otra persona, van a ver que justamente el trapecio se inserta en el borde interno del óseo del hueco supraclavicular y desde ahí se dirige hacia arriba, hacia el cuello. Entonces les queda muy claro eso cuando lo ven en una persona in situ y queda mucho más claro si estudian al esqueleto como un conjunto. Lo mismo para el deltoides. Labio inferior de la espina, labio externo del acromion y borde anterior y externo de la clavícula. Entonces hace todo así. Entonces, ¿por qué se inserta todo hacia afuera del reborde? Y porque el deltoides no tiene que subir hacia el cuello, tiene que bajar hacia el húmero, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando estudian el esqueleto en conjunto es mucho más fácil. Continuamos hacia el húmero.
primero ubicarlo, ¿sí? Vamos a tener que elegir alguna estructura, pueden elegir la que quieran. Por ejemplo, si eligen el canal de torsión, va desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera, y lo estamos viendo desde posterior. Nos lo ubica perfectamente, esto es un número derecho visto desde atrás. Si eligiéramos un reparo anterior, podemos elegir, por ejemplo, la epitróclea. La epitróclea queda hacia abajo y hacia adentro, y si sumamos que la fosita coronoidea la estamos viendo desde adelante, entonces este es un número derecho visto desde adelante. Si lo estuviéramos viendo desde atrás, tendríamos, en vez de la coronoidea, que es más chiquita y tiene a la fosita radial al costado, estaríamos viendo una sola grande, que es la cavidad doble craneana, ¿sí? Entonces este sería un número derecho también visto desde atrás. Entonces, vamos con el húmero. El húmero, este es uno derecho, es un hueso largo, tiene una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. La epífisis proximal va a tener primero una carilla en segmentos de esfera, o sea que va a ser muy móvil. Esa carilla en segmentos de esfera es la cabeza del húmero, que se separa por un cuello anatómico rugoso de dos estructuras bien prominentes tuberculosas, que son el troquín y el troquíter. Prestan inserciones musculares. Desde el troquín hacia abajo hay un labio o cresta, y desde el troquíter para abajo también hay otro labio o cresta que están en la cara anterior del húmero. Entonces, entre labio y labio queda una corredera, los labios prestan inserciones musculares y la corredera permite el pasaje de la porción larga del bíceps. Entonces, esta es la corredera bicipital. Con eso más o menos estamos en la cabeza del húmero. Desde posterior vamos a ver únicamente al troquíter, pero no al troquín ni a la corredera bicipital. Pasamos a la diáfisis. En la diáfisis hacia adelante vamos a tener la B deltoidea. Fíjense cómo si el deltoides viene hasta acá, es obvio que viniendo desde arriba tiene que insertarse en la parte de afuera de la clavícula y de la escápula, ¿sí? Entonces relacionen todo con todo. Tienen que generar una red de conocimiento ustedes. Y desde atrás vemos el canal de torsión que viene desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera. Pasamos a la epífisis distal, que es medio la más complejita. Vamos a tener dos estructuras groseras que van a ser las carillas articulares para el cúbito y el radio. La que queda hacia afuera es bien redondeada y se llama cóndilo, ¿sí? Los cóndilos son redondeados. La que queda hacia adentro tiene dos vertientes, ¿sí? Es como una polea. Las poleas se mueven en una sola dirección, por eso esto que va a ser una tróclea se va a mover en una sola dirección, va a permitir el movimiento en una sola dirección, ¿sí? Entonces, cóndilo y tróclea. Hacia arriba cada una va a tener una prominencia ósea que va a permitir inserciones musculares. Entonces va a ser la que queda hacia afuera epicóndilo, la que queda hacia adentro epitróclea. Y hacia arriba de cada una de estas va a haber una fosita que se va a llamar según lo que va a meterse en la fosita, según si el codo se estira o se flexiona. La fosita que queda por arriba de la tróquea es la coronoidea porque alberga a lo que es la protrusión coronoidea del cúbito. La fosita radial tiene en parte al reborde del radio cuando se flexiona el codo. Y vamos a ver lo mismo desde atrás: epitróclea, tróclea, cóndilo, epicóndilo, pero las fositas en este caso están reemplazadas por una mucho más grande, que es la fosa olecraniana, ¿sí? Esto lo saqué de la Target, ¿sí? Más de lo mismo de lo que viene mencionando, les muestra en parte el pasaje de los nervios, no es importante por el momento, pero me gustó el concepto este de que les muestra cómo sería si corto al húmero en distintas porciones, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que en parte para lo que estudian es para entender estudios por imágenes, que es lo que les va a permitir estudiar a sus pacientes eventualmente, así que es importante que puedan interpretar cómo sería cada estructura si la corto en este sentido, si la corto en este otro sentido, ¿sí? Entonces es algo que tienen que empezar a educarse al respecto. Bien, y una vez más,
un montón de inserciones musculares que no vamos a repasar porque nos extendemos demasiado en tiempo, pero si quieren lo pueden pausar y revisarlas, y si no, las tienen en disponibilidad en cualquiera de sus libros. Recuerden estudiar de libros, no de atlas. Bien. Pasamos al esqueleto del antebrazo. Va a ser muy importante que intenten de interpretarlo como un conjunto y no como dos huesos por separados. El cúbito y radio cumplen función explícitamente como pareja, ¿sí? Entonces, vean cómo interaccionan, cómo el reborde del radio interacciona con la carilla sigmoidea menor de el cúbito, mientras que hacia abajo es lo opuesto, la cabeza del cúbito interacciona con una carilla semicircular que le presenta el radio. Y bueno, en base a estas carillas, que son segmentos de cilindro, el radio, que es el que está libre, porque fíjense que el cúbito va a estar anclado por este que es el olecranon, no va a tener movilidad, solo va a poder ir hacia adelante y hacia atrás, que es lo que le permite la tróclea. El radio va a poder girar sobre el cúbito y hacer la pronosupinación, ¿sí? Bien. De vuelta, cúbito lo estamos viendo desde adelante, lo sabemos porque la cavidad sigmoidea mayor se abre hacia adelante, entonces el olecranon queda hacia arriba, la cavidad sigmoidea mayor queda hacia adelante y la cavidad sigmoidea menor queda hacia afuera, entonces este es un cúbito derecho. En la epífisis proximal tenemos la cavidad sigmoidea mayor, la cavidad sigmoidea menor, tenemos la apófisis coronoides que va a prestar inserción muscular, y esta es la que, recuerden, se inserta hacia arriba directamente en la fosita coronoidea y van a tener a la tuberosidad del cúbito por debajo. El cuerpo, la diáfisis, es de morfología discretamente triangular, con un borde bien filoso hacia la porción interósea, sin demasiados reparos, más allá de inserciones musculares. Se continúa con la cabeza y va a tener esta pequeña protrusión que es la apófisis estiloide, que se la pueden palpar en la muñeca, ¿sí? Importante es que la apófisis estiloides del cúbito siempre se queda más cortita que la del radio, ¿sí? La del radio desciende más. Eso lo pueden ver acá. Apófisis estiloides del cúbito desciende menos que la del radio. Desde vista posterior, no nada para mencionar, más que nada el olecranon, apófisis estiloides y muchas inserciones musculares. De vuelta, pueden pausar o desde su libro de confianza estudiar las inserciones musculares. Pasamos ya al radio, fíjense, la cabeza con un reborde. Esta carilla articular se presenta al cóndilo del húmero, mientras que el reborde se presenta a la cavidad sigmoidea menor del cúbito, le va a permitir hacer la pronosupinación al radio sobre el cúbito. Y el hallazgo más prominente en el radio va a ser la tuberosidad bicipital. Fíjense que es un reparo óseo grosero y por sí misma nos permite ubicar al radio. La tuberosidad bicipital está hacia arriba, hacia adelante y fíjense hacia interno. Entonces este radio es derecho. Después la epífisis distal tiene a la apófisis estiloides, que recuerden desciende más que la del cúbito, tiene una gran carilla hacia abajo para el carpo y una pequeña carilla hacia el costado para la cabeza del cúbito. Entonces fíjense, en conjunto, la carilla mayor del radio con la carilla menor del cúbito forman un espacio que va a articular al cóndilo del carpo. Bien. Bien. Terminamos con la parte de estudio individual de los huesos y pasamos finalmente a una cuestión que mencionaba, que era la rotación de los miembros. Y esto se refiere a un concepto más que nada embriológico, de que si bien tenemos caras anteriores que describimos según la posición anatómica, también tenemos caras ventrales y dorsales, ¿sí? Y van a ver que en el miembro superior la cara anterior es la cara ventral, ¿sí? Y la cara dorsal es la cara posterior. Pero en el miembro inferior, el miembro se rota en la etapa embrional
y vamos a tener que el dorso del miembro inferior es la cara anterior, mientras que la porción posterior es el vientre del miembro inferior. Y yo les quería traer a colación esto para que vean que podemos encontrar muchas analogías entre el miembro superior y el miembro inferior, con diferencias claves que les van a permitir su funcionalidad. Porque en definitiva, la evolución lo que hace es tomar ciertas estructuras ya conocidas y que se conoce que funcionan, ¿sí? Por prueba y error, la evolución sabe que ciertas estructuras pasaron la prueba del tiempo y comienza a hacer leves modificaciones para intentar de darles nueva funcionalidad, ¿sí? Todo esto romantizando a la evolución como si tuviera un destino o un propósito, ¿sí? Fíjense cómo podemos hacer una analogía de que los ilíacos, por su concavidad, parecen a lo que es la escápula, ¿sí? Y como la clavícula es muy similar al pubis, ¿sí? Entonces, tenemos una analogía entre la cintura escapular y la cintura pelviana. Lo mismo para el fémur y el húmero. Tienen segmentos de esfera que le permiten la articulación con su cavidad cotiloidea o glenoidea, como prefieran, y tienen dos grandes y prominentes estructuras óseas que les permiten inserciones musculares. El troquíter, que es análogo al trocánter mayor, y el troquín, que es análogo al trocánter menor. Entonces, fíjense cómo son reutilización de las mismas estructuras. Y si le prestan atención a eso, tenemos de vuelta, en este caso, una radiografía de un codo y una radiografía de una rodilla. Si le prestan atención a esas cosas, se van a dar cuenta muy fácil como esto se flexiona hacia anterior, esta cara es ventral, ¿sí? Y tenemos húmero con los cóndilos y las trócleas que permiten la inserción de el cúbito y el radio. Fíjense cómo en la rodilla pasa muy parecido con los cóndilos del fémur, análogos al cóndilo y a la tróclea. La tibia podríamos interpretarla como análogo al cúbito, bien prominente en esta porción, y si la proyectamos, fíjense que podría unirse a la rótula y la imaginamos como el equivalente al trocánter, como el equivalente al olecranon, ¿sí? Mientras que el radio es mucho más ínfimo y podemos equivalirlo al peroné. Entonces, acá queda muy claro cómo se rotó el miembro, porque la rodilla es, cuando se flexiona, nos queda el ángulo abierto hacia adelante y cerrado hacia atrás, mientras que en el codo pasa exactamente lo opuesto, ¿sí? La definición de una flexión es la aproximación de dos caras ventrales. Entonces, cuando flexiono el codo, aproximo una cara ventral a otra cara ventral. Cuando flexiono la rodilla, aproximo una cara ventral a otra cara ventral. Por ende, ven cómo se rotó el miembro. Eso es lo que se menciona en el título de la clase como la rotación de los miembros. Que el miembro superior tiene su anatomía normal con la cara anterior ventral, mientras que el miembro inferior está rotado embriológicamente, ¿sí? Bueno chicos, finalmente quería retirarme dejándoles un quiz para que se ubiquen, que intenten de armar un miembro superior viendo las imágenes y eligiendo cuáles realmente son derechos y cuáles son izquierdos. Así que pausen, tómense su tiempo, busquen reparos óseos y piénsenlo. Y bueno, con eso les presento la respuesta y la bibliografía y me retiro. Muchas gracias por su atención. Adiós.